Bienvenidos a un episodio más del podcast de Lifelifting, un espacio en el cual buscamos llevarles básicamente información basada en evidencia. El día de hoy tenemos nuevamente a Alonso Valdivieso, o Valdi, que si mal no recuerdan, en un episodio previo lo tuvimos para ver cómo estaba llevando su preparación para competir o debutar en culturismo natural, que spoiler es que ya debutó y le fue bastante bien, que eso ya lo vamos a ir tocando más adelante. Pero bueno, para terminar de presentarlo, él es licenciado en Nutrición y Dietética y máster en Mejora de la Composición Corporal y Culturismo Natural. Ahora sí, Valdi, coméntanos un poco así, súper breve, tu experiencia en este campeonato. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar acá, un ambiente muy bonito. Y bueno, la preparación, como previamente comenté en el primer podcast, veía todo muy bien, todo muy tranquilo, veíamos una pérdida de grasa al inicio, al final tomamos la decisión pues de competir. Y ya pues en el segundo, digamos que apartado, en el segundo capítulo de la preparación, en donde ya pues fuimos recortando un poco más el peso y peso, ya sentí lo que tú me decías, que era la pegada de la preparación, ¿no? En donde el cuerpo te pesa un poquito más, tienes que estar un poco más consciente de tomar buenas decisiones, de seguir el plan, la estructura, el entrenamiento, la dieta, etc. Y yo creo que lo afronté muy bien. Creo que como todo atleta hubieron unos pequeños percances, pero lo supimos afrontar muy bien. Y al final, pues, se logró el objetivo, ¿no? Sí, bueno, para comentarles un poco, el objetivo fue que Valdi quedó campeón de la categoría Men Physique, específicamente la subcategoría, digamos, de talla media. O sea que dentro de todos los competidores de talla media, él quedó primero, clasificando al absoluto, que es donde se enfrentan los ganadores de todas las subcategorías. O sea, en este caso, talla baja, talla media y talla alta. Y junior también, porque había una categoría de junior. Sí. Donde no se pudo dar el primer puesto en el absoluto, pero ahí pensamos que la posición, porque solo se premia el primer puesto, pero pensamos que la posición estuvo muy cercana al primer puesto y el que ganó tenía un físico bastante trabajado y mucho más tiempo de experiencia, así que eso hace que aún nos sentamos más cómodos con el resultado. Totalmente. Cuéntame, para comenzar esta entrevista de una forma un poco más picante, ¿qué fue lo que más te ha costado de la preparación? Lo que más me costó, yo te diría que el cardio hit. El cardio hit al final fue duro, ¿no? De hecho, no por la misma fatiga, digamos, que los músculos, sino por la fatiga mental. Es como, ya, podría montar, no sé, pues, o sea, la bicicleta estática, mantenerme en un ritmo moderado, cerca de intenso, pero ya mandarme a hacer algo intenso era como que, uff. De hecho, claro, te lo comenté en algún punto y dije, oye, creo que tenemos que bajarlo un poco, ¿no? Obviamente priorizando el entrenamiento de fuerza. Pero fue eso y tal vez los fines de semana en donde tenía todas mis patas comiendo lo que sea, veías como 5 rapis afuera. Claro. Y yo pues con mi tupper de comida, ¿no? Pero más que nada eso, ¿no? Creo que el cardio hit fue lo más duro de todo. Claro, eso que lo planteamos ya bastante cerca de la competencia. Sí. Para rascar ese ultimito, que a ver, no es que el cardio hit tenga como alguna especie de ventaja frente a otro tipo de cardio. Quizás sí, por ciertos mecanismos, pero además es más que todo tiempo eficiente, ¿no? Te puede ayudar a gastar una mayor cantidad de calorías en una menor cantidad de tiempo. Y nuevamente al final hay que usar una serie de estrategias para estar constantemente en este déficit que es el que queremos para seguir perdiendo grasa. Pero, como tú dices, ya cuando estás en las últimas partes de la defi, tu cuerpo está en modo ahorro. Entonces, sumarle nuevos retos siempre es costoso. Y la parte social también, ¿no? Yo me acuerdo que semanas antes de la competencia, por ejemplo, yo hice una junta en mi casa y te pasé la voz y te dije, mira tú si consideras pertinente venir o no, porque te vas a ir a dormir tarde, va a haber comida, ¿no? Y ambos llegamos al acuerdo de que era mejor que no vengas. Tal cual. Pero, claro, no es que te tengas que privar siempre de eventos, pero sí, conforme más cerca estás a la competencia, tienes que ir tomando mejores decisiones pensando en tu prioridad, que en este caso pues, es la preparación. Vamos a hablar un poco ahora acerca de la dieta. Más o menos hemos comenzado a trabajar tanto entreno como dieta mediados de fines de noviembre, inicios de diciembre del año pasado.
Y comenzamos con unas 2.500 calorías en días de entreno y 300 o 200 en días de descanso. Y claro, ese fue un déficit medianamente agresivo, porque como partimos de un peso bastante alto, un porcentaje de grasa bastante alto, Bastante. que era, creo que estabas en 90 y tantos kilos, Sí. podíamos darnos el lujo de perder peso de una forma más agresiva, sabiendo que no íbamos a poner en riesgo tu masa muscular. Y lo interesante de esto es que nos pudimos mantener con esas calorías, aumentando un poco más la actividad por mucho tiempo y bajamos a una cantidad, o sea, una cantidad considerable de peso. Me parece incluso que con esas mismas calorías, o quizás con un pequeño ajuste, creo que fue a 2.200, 2.000, logramos llegar a menos de 80 kilos. Y ahí fue cuando, más o menos, por las fechas del primer podcast que grabamos, que como ya estábamos con tiempo para la competencia, decidimos hacer una pausa a la DEFI. Nos metimos un reverse diet en el que fuimos incrementando calorías gradualmente semana tras semana provenientes de los carbohidratos, y me parece que logramos llegar a una media aproximadamente de 2.700, 2.800 calorías diarias, donde tu peso se mantuvo estático, me parece que en unos 78 kilos por ahí. Sí, sí. Hasta que ya nuevamente en mediados de junio decidimos retomar la prepa, llegando pues a 1.600, 1.800 kilocalorías en las últimas semanas. Donde me acuerdo que un día me dijiste si por favor te podía subir un poco la escala porque ya estabas destruido, y lo hicimos. Y es curioso porque yo en un punto te había dicho, oye, vamos a ya mantener este punto, incluso vamos a ir cargando, o sea, ir metiendo un poco más de calorías provenientes de los carbohidratos, hasta que vi unas cuantas fotos de competidores que iban también al evento, que está en muy buen punto. ¿Y por qué es importante eso? Porque al ser un deporte subjetivo, hay digamos, definiciones de cómo debería llegar el atleta para la categoría, ¿no? Se pide un porcentaje de graso no tan bajo, se pide un nivel de musculación quizás no tan alto en comparación a bodybuilding u open, ¿no? Que son los que muestran las piernas. Baldi salió en Men Physique, que para quien no saben es en bañador o en short de baño. Pero normalmente marca la pauta el atleta que llega con un mejor punto. Al día de hoy es bien difícil que se le penalice por llegar muy seco. Entonces normalmente lo que pasa es que al llegar un atleta mucho más seco que el resto, los que no están a su punto están poco condicionados en comparación al primer puesto, digamos. Entonces es por eso que a veces hacen ajustes justamente para que, en este caso, Baldi no sea pues, el que no esté en el mejor punto, sino que esté en el mismo punto que el que queda primero. Que fue algo que al final terminamos logrando, ¿no? Mejorar la condición. Totalmente. En las últimas semanas. Antes de entrar al tema de puesta a punto, cuéntame cómo se sintió esta reducción progresiva de las calorías. Yo creo que fue, más que clave, fue una consecución de toma de decisiones, pues, que no, o sea, no es como era un plan como tal, sino como tú bien dijiste, tipo, viste otros atletas con mejor punto, con un punto más, por lo menos por foto, mejor definido, o tal vez, claro, mejor definido a unas semanas de la competencia, y tú pues dijiste, ¿sabes qué? Baldi, vamos a todavía ser conservadores con la subida de cals y vamos a todavía meter un poquito más de filo, ¿no? De cuchilla. Claro. Y fue tal cual. Yo creo que fue la toma de decisiones la que fue la determinante al puesto. En respecto ya más general a lo que fue el recorte de calorías, pues lo llevé bien, de hecho muy bien, como, o sea, en dieta per se, ¿no? Porque, claro, la fatiga que genera una dieta pues continua es otro tema, pero como dieta, o sea, digamos que como hambre, creo que fue en las últimas semanas en donde sentí un poco de hambre, pero más nada, ¿no? O sea, de ahí, pues, yo creo que fue clave el consumo de fibra, Claro. fue clave, pues, el timing que tenía con los alimentos. Me supe ordenar bastante en cuanto a la preparación de las comidas el día anterior. Yo, por ejemplo, me despertaba a eso de las 5:30 de la mañana, 5 de la mañana, y el día anterior, pues a las 9 de la noche ya tenía que tener todo listo, por lo menos 2 comidas del día siguiente, hasta inclusive el agua pesada, ¿no? Y yo me despertaba, pues me bañaba y bajaba y ya estaba todo listo. Claro. Entonces era
era fundamental para mí porque uno me ahorraba tiempo y digamos que podía salir más temprano para evitar el tráfico porque yo siempre iba acá a un departamento que tengo en San Isidro Ujú. y ahí comenzaba a trabajar, ¿no? Entonces era más que nada por tiempo, eficiencia y por orden en general y para no descuadrarme de las comidas, pues me fue muy bien organizarme con los alimentos. Y el recorte de calorías junto al reverse diet y luego volver a recortar calorías también fue clave, ¿no? Yo creo que con el reverse diet pudimos ver, o sea, con el incremento pues, de los carbohidratos, Ujú. pues pudimos ver un punto, digamos, de llenado, de dureza, ¿no? A nivel muscular, que yo dije, pucha, imagínate eso, pero con menos punto, ¿no? Con menos porcentaje de graso. Claro, de hecho es algo que yo mencioné en el podcast pasado, ¿no? Y lo repito, uno busca meter más carbohidratos justamente para buscar que el músculo llegue más lleno, o sea, con una mayor cantidad de glucógeno que da un aspecto en el cual el músculo se ve más duro o más pegado a la piel. Y es algo que habíamos logrado en la Reverse Diet y que la idea era nuevamente replicarlo en la puesta a punto como tal. Otra cosa interesante es el tema que has dicho de los horarios y el orden. Yo creo que si no, o sea, tener horarios, mejor dicho, tener un orden todos los días ayuda bastante a poder, en general, cumplir con los objetivos que nos pautamos en la vida tal cual. Pero para una competencia, a veces no tener un día estructurado previamente te puede generar cierto grado de ansiedad o estrés y ya de por sí estás cargando con un estrés fisiológico y psicológico por la misma preparación. No. Y además, gran parte de la prepa hemos tirado bastante de menestras, comiendo una cantidad considerable de frijoles principalmente. Clave. Y ya luego, en las últimas semanas, hicimos algunos cambios en cuanto a la selección de alimentos, pero era más que todo por un tema de gusto, ¿no? Ujú. Con respecto al entreno, nosotros comenzamos igual, ¿no? En noviembre y diciembre con un split que lo tengo que apuntado, que era pecho-brazo, espalda-hombros, pierna, descanso, torso y pierna-hombros. Eso fue lo inicial, ¿no? Y poco a poco fuimos haciendo modificaciones. Me acuerdo que fuimos pautando sesiones de cardio en los días de descanso. Ujú. Inicialmente el domingo era un día de cardio, pero me acuerdo que tú ibas al gym para hacer el cardio. Entonces, poco a poco hicimos algunas modificaciones en el entreno, en el que, como, bueno, tu recuperación era buena, los días domingo metimos un recordatorio de brazos, porque vimos que los brazos un poco se estaban quedando a comparación del resto del torso, y obviamente un men physique tiene que tener unos buenos brazos. Sí. Y también creo que fue una decisión inteligente, ya que al final los brazos llegaron bastante bien. Y nada, ese split se mantuvo bastante a lo largo del tiempo. Y ya en las últimas semanas, básicamente las últimas 3 semanas, cortamos un día de piernas, o sea, piernas que ven frecuencia 1, porque al final, al ser men physique, creo que prima la especificidad y obviamente, si bien no queremos llegar sin piernas, las piernas no las califican. Entonces, bajamos gradualmente el volumen de entreno de piernas, o sea, la cantidad de series semanales, hasta quedar con un solo día de piernas, ¿no? Ujú. Y el split se modificó a torso-pierna, brazo, descanso, torso, brazos, descanso, Claro. ¿no? Donde nuevamente le damos una especial prioridad a los brazos, al deltoide lateral, al hombro, y también tratábamos de darle pues, cierto trabajo especial al pecho. Y a la espalda, bueno, que es tu fuerte, igual le dábamos trabajo porque queríamos que resalte aún más, que terminó pasando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te has sentido con el entrenamiento? Muy cómodo. De hecho, a mí me encanta entrenar. O sea, yo soy fanático del entrenamiento. Creo que como cualquier culturista, ¿no? Ujú. Y claro, o sea, llegó un punto en donde recortamos la frecuencia de piernas, la mandamos a frecuencia 1, Sí. pero ahí mantuvimos digamos que el horario con las pantorrillas. Sí, O sea, sí. las pantorrillas tienen que quedarse ahí, porque claro, un men physique, por más que no muestre las piernas, las pantorrillas igual las tiene que tener ahí bien Claro. desarrolladas, A mí ¿no? me han penalizado por eso. Entonces yo, pucha, como yo creo que es algo genético que tengo buenas pantorrillas, Ujú. pues aprovechamos y no le bajamos el volumen a las Tal cual. pantorrillas como tal. Y
en cuanto al... Por ejemplo, hicimos también modificaciones en el orden de los ejercicios, tal vez algunos ejercicios que algunos no los sentía muy bien en cuanto a la ejecución, otros que no mejoraba tanto el progreso. Yo recuerdo, por ejemplo, el pec fly en máquina, que siempre lo tenía como que ya un día lo sentía bien, otro día no lo sentía, claro. Otro día sentía que me iba a lesionar el bíceps. Entonces era como muy raro, ¿no? Entonces estaba probando, pues ahí llegan como un ejercicio parecido en poleas, en banco, otro unilateral. Hice 1000 pruebas, pero al final pues me quedé con pec fly y me fue bien, ¿no? Pero el volumen de entrenamiento se mantuvo no igual, pero fue el adecuado para que yo pueda recuperarme aún de la sesión de entrenamiento, para que no me funda a la mitad del bloque de entrenamiento. Y las descargas también se manejaron muy bien como para no acumular tanta fatiga y pues de ahí disipar un poco, ¿no? Claro, yo creo que al final es algo que tú has mencionado en algún punto, que tanto a nivel dietético como a nivel de entrenamiento, o sea, el feedback que pueda tener yo como preparador por parte tuya es clave, porque claro, yo puedo tener una idea de cómo quiero que vayan las cosas, pero si por A o B a nivel dietético está pasando algo o a nivel de entrenamiento está pasando algo, la idea es tener estrategias para justamente evitar que pase alguna desgracia, digámoslo así, dramatizando un poco, y sacar a flote la preparación. O sea, evitar que haya una caída y mantenernos estables. Yo creo que fue al final lo que conseguimos. Y disculpa que te interrumpa, y es algo clave para cualquier plan de entrenamiento nutricional, en donde a veces uno suele confundir un plan de entrenamiento personalizado con algo totalmente distinto a lo que hace otra persona, pero lo que realmente tiene que hacer el asesor o entrenador deportivo, como se le quiere llamar, es que tiene que ajustar el entrenamiento según cómo responde y las preferencias del atleta, ¿no? Entonces, claro, a mí me han pasado que han visto el mismo plan durante bloque a bloque y dicen, oye, ¿qué hemos modificado acá? Claro. Pero es que es lo que te funciona, ¿no? Literalmente, o sea, no tiene mucho sentido cambiar una cosa que está funcionando. Yo sé que puede ser aburrido y que de hecho una preparación es aburrida porque tienes que estar siguiendo un plan, ¿no? Probablemente una selección de ejercicios bastante similar que puede tornarse monótono, pero al final es lo que te está dando resultados y es lo que te va a dar el resultado, que en este caso es pues, ganar o tener una buena posición. Con respecto a la puesta a punto, yo había planeado inicialmente contigo hacer una carga frontal, una front load y lineal, que no es más que partir del punto en el que estábamos actualmente, dietético, que eran más o menos unas 1850 calorías, que creo que estábamos con unos 3 gramos por kilo de 3 gramos por kilo de carbohidratos. Y mi idea era subir unos 50 gramos diarios, ¿no? Que fue lo que planteé. Donde teníamos un día bajo en carbohidratos, ¿no? Creo que con 1.2 gramos por kilo de peso, por si hacías spillover. Que ya lo he explicado en 2 podcasts, pero si no los han visto, spillover es básicamente tanto la glucosa, la glucosa en este caso, el carbohidrato, tiene un efecto osmótico, o sea, que jala agua. Y cuando por el afán de cargar, o sea, de aumentar el glucógeno muscular, ¿no? Que esta glucosa pues vaya al músculo y genere glucógeno, cuando nos pasamos de la capacidad que podemos tener para generar glucógeno, esta glucosa se puede ir al espacio intersticial arrastrando agua y generar ese fenómeno de spillover, ¿no? Donde nos vemos como aguados, que es súper común ver una persona que, no sé, compite el sábado y el viernes tiene un fisicazo y de repente lo ves el sábado todo como blando. Y eso no es porque haya ganado grasa, es justamente porque está retenido, ¿no? Y teníamos un día bajo en carbohidratos por si llegaba a pasar eso. Y fue curioso porque hasta el día, o sea, tú el jueves te despiertas bastante pegado, bastante bien, y era de miércoles para jueves que habías hecho el día más alto de carbohidratos. Entonces, claro, yo dije, repetimos ese día y pensaba repetirlo también el viernes, ¿no? Porque estabas duro, estabas plano en el sentido de abdomen, porque plano puede entenderse como justamente lo contrario de estar duro. Claro. Pero se te veía muy bien. Y me pasó contigo y me pasó con los otros atletas que he preparado, que no es que hicieron spillover, pero como la competencia fue en Cusco, que está más o menos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, todos el viernes despertaron como retenidos. Y claro,
casi todo el equipo ha hecho un día bajo en carbos el día viernes e incluso recortamos también un poco la cantidad de agua proporcional a la reducción que hubo de carbohidratos. Ujú. Y creo que fue de alguna manera una buena decisión porque todos salieron con un look bastante lleno y al mismo tiempo pegado el día sábado, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentiste tú en general en toda la fase de carga y cómo te sentó o sea, cómo te viste el viernes y cómo te viste el sábado? Perfecto. La carga la empezamos el sábado. Me acuerdo que estaba emocionado por empezar la Peak Week, ¿no? Que es la semana de carga. Y claro, yo el primer día, al segundo, o sea, el domingo, me veía ya un poquito más como, un poco más lleno. Me sentía un poco mejor, tipo, en los entrenamientos. Yo creo que es más que nada por ese afán de comer más en prepa, Ujú. que uno como que puede ahí, digamos que reducir la fatiga. No sé si sea verdad, pero claro, para mí, por ejemplo, en mi caso, yo me sentí un poco más como liberado, un poco menos de estrés, ¿no? Ujú. De ahí, pues de domingo a lunes, noté un cambio en el físico muy bueno, me veía más pegado, creo que fue el día que, ¿te acuerdas que te mandé una foto Sí, sí. en la que estaba de costado? Ya, yo me sentí bastante pegado, pero no todavía cargado, Ujú. ¿no? Porque claro, con la reverse, que fueron como 2 semanas, y hubo un punto en donde yo me sentía Claro, lleno, lleno. realmente lleno, ¿no? Entonces te decía, no, puedo meter más. Claro, haz tu siguiente día. El siguiente día creo que nos mandamos con 2500 cal, 2300 cal por ahí. Eh, y para el cuarto día, o sea, del tercer al cuarto día, en donde ya tenía la carga de carbos más alta, y la cantidad de agua también era bastante alta, Ujú. fue en donde me vi bastante bien, ¿no? De hecho, que impactado. O sea, yo pensé que no iba a llegar tan seco. Ujú. Y tuve, no el temor, pero claro, es como una ligera preocupación a no poder cargar más y que Claro. haga un spillover antes de, por ejemplo, el jueves que viajamos. Y de ahí, pues, tener que bajar todavía más las calorías y el agua y los carros como para hacer un clean. Pero no fue así. No fue así. De hecho, el jueves llegué muy bien. Hicimos una pequeña raid, creo que en tu casa, si no me equivoco. Sí, sí. Y fue en donde en el viaje de jueves a viernes casi todos se despertaron con un ligero spill, ¿no? Claro, porque tú, o sea, Ajá, el jueves en la casa, porque nos estábamos quedando en el mismo depa, sí, estabas bien ya estando en Cusco. Ha sido tipo el hecho de cómo has despertado el viernes, tal ¿no? cual. Y de hecho cuando fuimos a entrenar el viernes, si no me equivoco que fue, claro, el viernes, y nos encontramos a competidores de la WNBF ahí, un montón de hecho, casi todos nos comentaron que tenían algo parecido, ¿no? Que Sí. les había pasado un ligero spill. Que habían llegado el martes. O sea, muchos llegaron con mayor anticipación que eso ya sirve para próximos campeonatos. Sí. Y tuvieron este ligero spill, pues, miércoles, jueves y ya después viernes, sábado están mejor, ¿no? Ujú. Y en nuestro caso, que llegamos el jueves, era como que teníamos que revertirlo en un día. Sí. Y cómo costaba hacer pasos ahí en Cusco. Sí, igual Duro. una cosa importante sobre la Peak Week es que lo que he mencionado ha sido a nivel dietético, pero a nivel de entrenamiento bajamos mucho la intensidad de entrenamiento estando, sobre todo cada vez, mientras más cerca estábamos a la competencia, o sea, jueves, viernes, estábamos entrenando con una intensidad muy baja, o sea, con un ritmo muy alto, Ujú. lejos del fallo. Y el viernes, de hecho, fue un entreno muy, muy, muy suave. Ya que no tiene, o sea, ahí no tiene sentido, o lo que estás buscando no es ganar masa muscular. Lo que estás buscando es decirle a tus músculos dónde es que quieres que vaya la glucosa o los carbohidratos que estás comiendo. Tal cual. Y los pasos también los esparreamos un poco, ¿no? Me acuerdo que creo que los bajamos a 12.000 diarios y los mantuvimos lineales toda la semana. Pero en Cusquito, Uf. si yo que no estaba compitiendo también estaba ahí sufriendo con los pasos. Sí, sufría bastante. Pero nada, yo creo que o sea, la puesta a punto salió muy bien, independientemente del resultado, porque el físico con el que ya estaba muy cargado y no habías perdido el punto inicial con el que habíamos comenzado. Tal cual. Tal cual. Ahora, un tema importante, posing. Cuéntame más o menos cómo fueron tus inicios en el posing y cómo es que terminaste posando también en el evento, ¿no? Uf, es una buena historia esa. Claro, yo empecé
con las sesiones de posing, ya cuando tomamos la decisión de salir a competir, Ujú. me dijiste, "Oye, ve mirando a estos atletas, mira cómo son las transiciones, mira cómo sitúan la altura de los hombros, la distancia, la posición de los pies, la punta hacia dónde se dirigen, etcétera, etcétera, varias indicaciones. Entonces yo el primer día, me acuerdo que tenía el mismo iPhone que tengo hoy día, que es un iPhone así, un iPhone 8, así, con Ujú. una cámara tranquila, pero la cámara justo de ese iPhone estaba mal, es como que Claro. temblaba. Entonces, cuando yo te mandaba los videos de posing, se veía todo distorsionado y no era una buena evaluación, ¿no? Pero igual, digamos que me ayudaste bastante. Y tomabas capturas de pantalla, una chambaza. Claro, claro. Y ahí poco a poco, pues, yo me iba grabando frente a la cámara, iba practicando, me iba corrigiendo. En las revisiones que teníamos cada 2 semanas también mejorábamos, por ejemplo, yo creo que fue más como mejorar una pose frontal y ahí otra semana mejorábamos la pose de perfil izquierdo Ujú. y ahí otra semana pulíamos un poco más la pose de la espalda, la back pose, y ahí como que dijimos la pose de perfil derecho, porque está quedando, si el perfil derecho es más fuerte, ¿no? Claro. Entonces ahí poco a poco, creo que fue en donde más nos trabamos un poco en la pose de perfil derecho, que al final la pudimos sacar muy bien. La hemos decidido el jueves en la noche. El jueves y la noche la decidimos, al Sí, igual sí. que la front. Sí, sí, sí. Pero claro, fue varias semanas de posing, posing, posing. Y de hecho hubo fácil 2, 3 semanas en donde no sé por qué dejé de mandar videos, dejé de posar. Se fue perdiendo un poco como que no es como que perdí las ganas de posar como tal, sino capaz tenía prioridades Ujú. que yo sentí que eran prioridades, pero tal vez el posing realmente me di cuenta en tarima que era una prioridad, al igual que el físico, al igual que el punto. Y ahí, los días antes de la competencia es donde dije, oye, ¿por qué no practiqué mucho más antes, no? Totalmente. O sea, al final, en culturismo no importa quién tiene un mejor físico, sino quién muestra mejor su físico. Sí. Y influye una serie de variables, ¿no? Como la actitud, que bueno, tú fuiste uno de los que salió con mejor actitud, la confianza, la puesta en escena y absolutamente todo. Eso. El pre-tarima en el backstage, claro, estaba con mis audífonos y todo, pero llegó un punto en donde tenía que escucharlos ustedes, Ujú. más que nada pues para hacer el bombeo, para tomar para tomar la miel, la torta de arroz, etcétera, ¿no? Y entonces no podía tener volumen muy alto. Entonces en un punto lo apagué. Apagué la música y solo tenía los audífonos con la música apagada y me dedicaba, como que cantaba la canción en mi mente, ¿no? Y estaba bombeando y en un punto nos dijeron, oye, ya vas a salir. Y después nos dijeron, no, vas a salir después. Claro. Entonces fue como que estaba ya mareándome y dije, no, me voy a concentrar en lo mío nomás. Y ni siquiera me preocupé por practicar el posing pre-tarima, ¿no? En donde yo salí y dije, y sentí como algo distinto. Es como, apenas pisé tarima, era una energía totalmente distinta y fue increíble. Sí, yo me acuerdo literal que, bueno, por el grupo que había creado les decía, yo no soy, mira, yo personalmente no soy melómano, nunca le he dado mucho peso a la música en mi vida. De hecho, me gustan ciertos cantantes, la música me puede empilar, pero no soy de los que iría a un concierto o cosas así porque no me llega a empilar tanto. De hecho, ni siquiera me puedo aprender la letra de una canción, no sé por qué. Es una de mis debilidades. Pero yo sé que hay gente a la que sí la música le sirve bastante. Entonces, por eso es que puse en el grupo, lleven audífonos, los que quieran, porque en el backstage pueden escuchar. Que como tú dices, tiene pros y contras, porque por un lado te aísla de lo que te puede decir la gente que está a tu alrededor, que es como, oye, bombea tal cosa o haz tal cosa. Pero por otro lado, te mantiene focus, ¿no? Y literal, yo estaba en el backstage contigo y un poco contigo como lo que he hecho con todos, ¿no? Tú salías y luego salía Christian. Como Christian ya sabía lo que tenía que hacer, fui al toque salí del backstage, no fui a tarima o sea, y te vi salir y todo y se te vio con una confianza que los demás competidores no tenían. Y todos eran debutantes, me imagino, quizás alguno ya había competido antes, pero a ti se te veía con mucha más confianza que ellos y eso sumó bastante. Y luego las poses las clavabas con mayor seguridad también. Y me dio risa porque habíamos decidido esa pose frontal el día, o sea, casi el día anterior. Casi.
y saliste, como se dice, con panas y pa, clavaste la pose frontal y se vio súper bien, ¿no? Y en general las transiciones, todo. Que al comienzo siempre es difícil porque la primera vez que sales dicen, competidor, gira a su derecha y casi nadie gira porque nadie entiende bien la indicación hasta que uno gira y ya pues, vas entendiendo cómo es la dinámica, ¿no? De las comparativas. Y eso, yo, o sea, te veía constantemente en el medio y ya más o menos en mi experiencia como competidor y también viendo otros campeonatos, decía, uff, es bien probable que o quede primero o quede segundo, ¿no? Porque el que quedó segundo, de hecho el top 3 estuvo bien, ¿no? El que quedó tercero tenía buen físico, el que quedó segundo tenía buen punto y se le veía bastante bien, pero a ti se te veía como en el overall pack mejor. O sea, y lo digo como si no fuese tu preparador, digamos, como si fuese simplemente un espectador. Entonces ya fue cosa simplemente de esperar la premiación y me dio risa porque en la premiación normalmente la gente no bombea, ¿no? Porque tú sales, ya está todo dicho, es Claro. simplemente salir a recibir tu puesto, pero a mí me vacila bombear antes de la premiación y siempre que preparo gente le digo, bombea antes de la premiación porque al final cuando te premien es que va a salir tu foto. Obvio, Claro. claro, Entonces claro. te quieres ver mejor incluso que cuando ganaste, o sea, cuando te eligieron primero. Ajá. Y ya, pues saliste, te llamaron primero y fue súper emotivo para mí, para María Paz también, que estaba ahí, para otros del equipo que estaban también ahí, para tu mamá que estaba ahí. O sea, fue bien chévere. Y, y ya antes de que me cuentes las emociones de eso, claro, lo del posing fue un sub y baja, ¿no? Porque yo estaba ahí atrás, así como contigo, con todos, oye, practique que el posing, meter al posing. Y es porque la primera vez que yo competí, no tenía idea de cómo posar. De hecho, me costaba mucho, tenía mal control corporal. Yo soy de los que no te bailan ningún género, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué hacer con mi cuerpo, ¿no? Y yo creo que posar pide mucha expresión corporal y, claro, yo no entendía muy bien. O sea, tampoco tengo mucha conciencia espacial. Entonces, eso de tener los hombros a la misma altura, que encima no te estás viendo, porque no tienes un espejo en tarima, ¿no? Simplemente estás viendo al jurado, es complicado. Fregado. Y tú no solamente tienes que salir a posar, sino tienes que salir confiado. Y una de las formas para salir confiado es haber practicado tanto el posing que ya te sale natural, por más de que estés nervioso, ¿no? Y eso se nota. En tarima y le transmites eso a los jurados, que al final son los que te están evaluando. Entonces, ¿cómo fue este sub y baja con el posing? Claro, claro, al inicio fue, vamos a posar todos los días. Claro, De hecho, posaba todos los días, me grababa todos los días. Algunos los pasaba por Telegram, otros WhatsApp, se lo enviaba a mis amigos, a mi familia. Les decía, oye, mira, qué tal, cómo es? claro. Y les mandaba el video distorsionado, me decían, ¿qué me has mandado? Y ahí, claro, empecé con un punto graso mucho más elevado. Ujú. Estaba, creo que empecé tapado todavía, ¿no? Y ahí pues fui mejorando poco a poco, ya me compré otro cel que era necesario. Claro. Y ahí tú me decías, ya, has mejorado, pero ahora tienes que practicar sin el espejo, ¿no? Entonces practicaba solo frente a la cámara, ¿no? Porque antes yo me grababa frente al espejo, pero obviamente con la cámara. Ujú. Y empecé a practicar y veía si las poses estaban bien clavadas, por más que no tenga el espejo, ¿no? Entonces eso fue como que remodelando pues digamos que algunos puntos que se tiene que tener en el posing como claro, puntos clave que tú mismo haces y recuerdas al momento de hacer el posing para que cuando estés fuera del espejo, cuando estés en tarima, pues puedas hacer o tengas la misma simetría, la misma forma o muestres lo que quieres mostrar, Ujú. este, pues ya de manera innata, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, fue la subida del posing, de ahí pues bajé la frecuencia, me grababa menos, pero claro, las fotos de la espalda siempre estaban ahí, ¿no? Claro, claro. Eso sí, ¿no? Pero claro, me grababa menos y tú me decías, oye, no te olvides de mandar posing, posing diario, posing diario. Y claro, ya estábamos cerca de la competencia, tenía que mandar posing diario, pero no lo mandaba. Y ahí ya mucho más cerca de la competencia me volví a grabar, algunos los mandaba, algunos no. En las raves me acuerdo que tuvimos mucho más tiempo de posing, por ejemplo. Ujú. Este,
digamos que la review la hacíamos en 40 min y nos mandamos a hacerla en 1 hora y media para que otros 40 min, otros 50 min, pues sean de puro posing. Y ahí salieron las fotos, justo llegó el bañador, Sí, sí. fue increíble, ese bañador me quedó exacto. Y ahí, claro, una semana antes de la competencia, o 2 semanas antes de la competencia, volvió el subidón del posing, pues le metía todos los días. De hecho, hasta le decía a mi mamá, oye mamá, necesito que me mires, a ver qué tal, qué opinas, ¿no? Las poses son iguales, ¿qué crees que debería mejorar? O sea, yo le mostraba algo como que con lo que quería salir en la foto, Ujú. y le decía si es que durante el posing o durante la rutina, pues mostraba lo mismo que le mostraba yo en la foto, ¿no? Claro. Y ella, como tiene buen ojo, pues me ayudaba bastante. Y de ahí yo fui pues puliendo contigo algunas poses, la de perfil, el perfil derecho, la frontal, etc. De hecho, me acuerdo que la semana anterior pues te dije, oye, mira, he sacado una nueva frontal o algo, una ligera variación de la frontal y quedó bien. Ujú. Y ahí, claro, fue gracioso porque 2 días antes cambiamos la frontal y la de perfil derecho, ¿no? Que mandamos la de frontal a la de perfil derecho y la frontal fue totalmente nueva, ¿no? Claro. De hecho, la frontal era muy parecida a la de perfil derecho, solo que sin apoyar las manos. Y fue porque la pose frontal inicial, que te quedaba muy bien, estaba bastante lateralizada. Entonces podía ser Sí, perfectamente un perfil derecho que no terminábamos de encontrar una pose perfecta de perfil derecho. Y para que no repitas la pose, vimos la opción de ponerte un poco más frontal a los jueces, pero simplemente sin tocarte la cintura y quedó cintura. bastante bien. Eh, ya cambiando, antes de cerrar el tema del posing, ¿qué tanta importancia crees tú que tiene el posing para una competencia? Mira, del 1 al 10 te diría que un 9. Por lo menos un 9. ¿No? Literal, o sea, posar Por lo bien menos. te puede hacer ganarle a algunos que tengan incluso mejor físico que tú, y posar mal te puede hacer quedar detrás de gente que tiene un peor físico que tú, ¿no? Pero que posa mejor. Sí, Que al final en este totalmente. deporte es nuevamente mostrar o aparentar algo, no es necesariamente ver, o sea, no es necesariamente ser el más fuerte, ser el más musculado, sino es ser el que se muestra más musculado. Que no quiero que se me malentienda, ¿no? Si tú compites contra alguien que tiene 10 kilos más de masa muscular que tú y ambos posan perfecto, obviamente el que tiene 10 kilos más de masa muscular va a ganar. Se lo O lleva. sea, al mismo punto, ¿no? Ujú. Pero una persona que tenga un poco menos de masa muscular que tú, pero que posa muy bonito, te puede ganar. Totalmente. Esa es la verdad. Para mentalidad y motivación, ¿cómo llevaste la motivación a lo largo de la prepa? ¿Fue siempre lineal? ¿En algunos momentos estuviste menos motivado, en algunos momentos más? ¿Cómo influyó también el estrés a lo largo de la preparación? Ujú. Voy a ponerlo desde el inicio, que fue noviembre de 2022. Al inicio estaba recontra motivado. Como creo que como cualquier atleta o simplemente asesorado empieza, ¿no? Ujú. De ahí, pues, la motivación se mantuvo, pues, persistió bastante. Digamos que yo siempre he sido alguien que mantiene un régimen bastante estricto desde chiquito, cuando me hice mi propio plan de alimentación. Ujú. Y nada, ahí, por ejemplo, llegó un punto en donde varios meses después, capaz junio, julio, ya sentía un poco la pegada de la prepa, pues mantener un volumen de entrenamiento muy alto o relativamente alto, pues varios meses, un plan de alimentación durante varios meses, que puede que pues me haya gustado bastante el plan de alimentación y de hecho fue así, pero es el hecho de ser constante durante varios meses, Es ¿no? aburrido. Es aburrido, o sea, estar pensando los alimentos, ser constante del agua, tener los pasos cuadrados exactos, pues, o sea, cansa, pues, ¿no? Ujú. Y, y llega un punto en donde la motivación baja, inclusive en el entrenamiento, ¿no? Que fue donde, digamos que el mes o mes y medio antes de la competencia. Y llegó un punto en donde yo te podría decir hasta que ya no disfrutaba tanto de entrenar, Claro. ¿no? Que eso suele pasar. Y yo se lo comentaba a mis patas del cole, con los que iba a entrenar los sábados, que siempre me voy al club de Villa Ujú. a entrenar y me pasaba eso. Es como que me veían ya no solo estresado por la prepa, que tampoco es que haya tenido tanto estrés, pero claro, se me notaba cansado casi Claro. siempre, ¿no? Este,
Y ya, pucha, hacía, por ejemplo, tenía 3 series de reverse flies y mandaba 2 y a veces hacía un RP. Claro. Entonces, como que para comenzar un poco, pero es porque ya quería irme del gimnasio al final, ¿no? Y ahí, pues, la motivación volvió paulatinamente las semanas antes de la prepa, donde ya está 14 días antes de salir a tarima. Antes de la compe. Antes de la compe, hasta antes de la compe, disculpa. Y ahí fue donde dije, ya, no, tengo que darlo todo de nuevo, así me cuesta una vida, ¿no? Obviamente, de manera figurada, ¿no? Claro. Y nada, volvió bastante, pues el volumen de entreno bajó un poco, se acomodó mejor el contexto, pues todo fue más tranquilo y ahí ya, pues otra vez por el mismo estrés de la prepa, pues la motivación pues no fue tan alta como al inicio, pero claro, o sea, hay un punto de la prepa, tanto en el entrenamiento como en la dieta, en que es aburrido, es pesado, ¿no? De hecho, creo que una preparación en la que ya no es, o sea, que disfrutas todo el proceso, pues es que algo no ha ido del todo bien, ¿no? Normalmente, o sea, tienen que haber partes, somos humanos, tienen que haber partes en las cuales no te sientas Sí. muy motivado y vayas a entrenar como si... O sea, yo lo que siento a veces como competidor es que voy al gym porque es como si fuese mi trabajo, digamos. O sea, tengo un trabajo que hacer y ya no lo disfrutas tanto porque ya se volvió como un escape o como una actividad que te gusta, sino ahí es más como una obligación. Ujú. Entonces, en ese punto, ya a veces vas al gym y dices, "Uf, me toca hacer tal cosa". Encima hay cosas a veces que no nos encantan hacer. Eh, que claro, tratamos de que la sección de ejercicios que genere cierto grado de adherencia, pero por ejemplo, no sé, a mí me pasa que no me encanta hacer piernas, y me interesa que crezcan obviamente, y lo hago, pero ya estando muy cerca de la competencia es como, ¿para qué hago piernas si ni siquiera las voy a mostrar? Entonces te Por ejemplo. desmotivas un poco, pero hay que seguir dándole porque lógicamente no quieres perder masa muscular, la que has ganado en los años previos. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y con respecto a la higiene o a la calidad del sueño, ¿cómo lo fuiste manejando igual a lo largo de toda la prepa? En la calidad de sueño, la verdad que no tuve ningún inconveniente hasta 2 meses antes de salir a tarima. En donde ya me despertaba a las 3 de la mañana, a veces porque tomaba mucha agua antes de dormir, Ujú. porque no llegaba pues al agua que tenía que tomar y me mandaba con 1 litro, 800 mililitros antes de dormir, que no está bien. Me despertaba a las 3 de la mañana a miccionar y ahí volvía a dormir sin Claro. ningún problema. Y luego, pues que arreglé el tema del agua, simplemente me despertaba o me costaba conciliar el sueño, ¿no? O dormía mucho menos. Me despertaba, digamos que usualmente me despertaba a 7 de la mañana y me despertaba a 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, ¿no? Ujú. Y no podía volver a dormir. Y ahí pues te lo comenté y me dijiste, oye, yo creo que pues deberíamos introducir ese suplemento con ese suplemento para mejorarlo, pues, ¿no? Y me fue bien, me fue bastante bien, pero igual siempre pues muchas veces no se puede, digamos que, o sea, no podemos pues, o sea, digamos que con la suplementación intentar evitar todos esos problemas que se puedan tener con el sueño, ¿no? De acuerdo. Pero claro, también influye que yo duermo con mi perrita, ¿no? Entonces, con mi perrita, que es una Jack Russell, que es bien movida, Ujú. especialmente de noche. Entonces, lo que pasa es que ella o regresaba al cuarto a dormir muy tarde porque acompañaba a mi papá cuando trabajaba hasta las 2 de la mañana y yo a las 2 de la mañana ya estaba dormido. Y cuando ella regresaba al cuarto, pues rascaba la puerta. Y Claro. eso me despertaba porque mi mamá no iba a abrirle. Y ella estaba dormida. Entonces yo tenía que despertar a las 2 de la mañana a abrirle. Y eso pasaba 3, 4 veces por semana. Entonces lo que hice fue, ¿sabes qué? Voy a dejar la puerta abierta, por más que entre un poco la luz, porque la luz entraba. Tenemos por luz de escalera que va directo justo a la cabecera de la cama, Ujú. en lo caso. Y claro, tenía que comerme esa pérdida de sueño parcial, ¿no? Claro, y es algo normal, o sea, al final una baja disponibilidad energética que puede suceder sobre todo en las últimas semanas de una preparación, que no es más que, para no entrar en definiciones, una ingesta calórica muy baja en comparación al gasto que tenemos, que es necesario a veces para llegar al punto graso al que queremos llegar, se puede dañar un poco la higiene del sueño,
¿no? Eso es algo Sí. propio de... que claro, no se llegó a dañar tanto. De hecho, estaba un poquito cortado el sueño sin mucho más, pero también influye la ansiedad y el estrés por la competencia. De hecho, a mí como competidor me ha pasado que casi hasta un mes antes de competir me despertaba 1000 veces durante la madrugada, pero era porque tenía muchas pesadillas. Era como que todas mis pesadillas, muchas veces no me acordaba, pero otras veces era en relación a la competencia, ¿no? Soñaba que ganaba, soñaba que quedaba... No, o sea, no siempre eran pesadillas, ¿sabes? Soñaba que ganaba, soñaba que quedaba último, soñaba que me estaba pintando y me caía agua y se me borraba el tinte, ¿no? O sea, como 1000 tonterías que al final es tu subconsciente que está cargado de cosas que están ahí, ¿no? Y me pasó también con ustedes, o sea, la semana previa a la competencia tuve un montón de pesadillas porque sentía como si yo fuese a competir por 4, ¿no? Pero bueno, son cosas, o sea, es algo que creo que yo tengo que solucionar porque tampoco está bien que se me mueva tanto el sueño por cosas que son pues, básicamente por estrés, ansiedad y eso. Pero lo que te ha pasado es algo normal y se puede solucionar, ya sabes, obviamente reestructurando los horarios del agua, porque no tiene mucho sentido tomar tanta agua cerca del sueño, Totalmente. que es lógico. Y también muchas veces con la suplementación puedes paliar un poco estos efectos de la baja disponibilidad energética, más no, como tú dices, eliminarlos por completo, ¿no? Y esto justamente me lleva a la suplementación, que fue lo que empleamos durante toda la prepa. Hemos sido bastante minimalistas con la suplementación. De hecho, usamos principalmente creatina, que la hemos usado a lo largo de toda la prepa, que la creatina, ya hemos hablado en algunos episodios acerca de ella, básicamente nos ayuda a aumentar el rendimiento deportivo. Por otro lado, metimos también cafeína, que por momentos la usaste, por momentos no, que también tiene efectos... Bueno, hemos tenido varios episodios dedicados a la cafeína, que tiene efectos ergogénicos también, de mejorar el rendimiento deportivo por una menor percepción de la fatiga. Y otras cosas que hemos ido introduciendo a lo largo de la prep fue justamente la ashwagandha, que al final se emplea, es un adaptógeno que ayuda a disminuir los niveles de cortisol, ¿no? Que están relacionados al estrés fisiológico. Y o sea, el motivo por el cual lo empleamos fue justamente para reducir el estrés y para ayudar a mejorar la conciliación del sueño y la calidad del mismo, ¿no? También por ahí se habló de la melatonina, del omega 3, También. que el omega 3 venía más supeditado a que el consumo de grasas era más bajo y entonces era un poco más complicado cubrir con nuestro requerimiento de grasas buenas, entre comillas. Entonces ahí metíamos omega 3 como para compensar. Y finalmente proteína en polvo, que no es que estaba pautada como tal, pero tú siempre tuviste la posibilidad de reemplazar ciertas fuentes proteicas por proteína en polvo, que al final para eso sirve, ¿no? Y creo, no sé si llegaste a consumirlo, pero te pauté también alguna vez vitamina D, Sí. que era principalmente porque había una menor exposición a la luz solar, ¿no? Y no quería descuidar ahí ninguna cosita. Entonces, ¿me quedó algún suplemento o esos han sido todos los que hemos consumido? Por ahí que un multi. Le metimos multi también las últimas Un multi, semanas. sí. O sea, yo soy A ver, un multivitamínico es un suplemento que no tendría por qué necesitarlo una persona en un caso concreto. Perdón, una persona en general, ya que con cierta diversidad en la dieta se pueden cubrir todos los micronutrientes. Pero ya cuando la ingesta calórica es baja, y siempre puede pasar que se descuide algún micronutriente, no viene mal de forma preventiva meter un multivitamínico, ¿no? Incluso yo considero que le podemos sacar bastante provecho. Y eso fue lo que pautamos, creo que en el mes previo a la competencia, donde el consumo calórico era el menor en comparación a los meses previos. Tal cual. Ahora, como competidor que acaba de debutar, ¿qué consejos les darías a un principiante, digamos, una persona que recién se ha proyectado en querer competir? Ok. Alguien que recién pues ha tomado la decisión de competir. Si ha tomado la decisión es porque uno tiene y su asesor ve que tiene un físico competitivo. Ujú. Eso es lo principal. Yo creo que hay gente que dice, ya voy a competir este año, pero yo creo que pues, podría mejorar su físico todavía. Podría sacar mayor provecho, definitivamente. Pero que lo que, bueno, si ya tienes el físico competitivo, pues lo que sería ideal y mi recomendación sería pues que tengas objetivos a corto plazo a seguir, ¿no? O sea, el objetivo a largo plazo y el objetivo final es pues salir a tarima con un punto excelente, ya, ok.
pero hay procesos, ¿no? Ujú. Y por más que, como yo dije al inicio, no es algo que esté planificado de que, o sea, es que el 25 de junio vamos a reducir las calorías, después el 30 de julio vamos a subirlos otra vez, es como que ya, ya. Claro. Pero tener algo que te guíe, ¿no? Algo como que te diga ya, más o menos en este punto, pues deberíamos tener este punto graso y capaz vamos a probar una reverse diet, por ejemplo, ¿no? Es como tener una planificación que no esté, que no sea 100% verdad, sino que esté acompañada de una toma de decisiones. Claro, pautar un macrociclo a un competidor yo creo que es no arriesgado, pero es utópico. Eso, sí, Van a haber muchas cosas. Yo creo que es mejor plantearlo en mesociclos cortos y siempre pensando que van a poder ser modificables, ¿no? tal cual. Y pienso igual que tú, o sea, ahora por las redes sociales y eso vemos muchos competidores y creo que gente que recién está iniciando en el gimnasio o no tiene un físico tan desarrollado dice, yo también quiero competir, ¿no? Y contactan un preparador, claro, pero no siempre tienes el físico para competir en esta temporada, ni a veces incluso ni siquiera en la siguiente, sino que tienes que seguir trabajando, porque si bien yo estoy de acuerdo con que en tu primera experiencia deberías disfrutarla y probar la experiencia como tal, probar la experiencia no debería ser sinónimo de salir en un mal punto y quedar último, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás para algunas personas pueda ser reconfortante. Para mí, que en cierto grado soy competitivo, no me gustaría salir a quedar último. Y por otro lado, porque estás perjudicando a los demás competidores, por más de que suene mal. O sea, una persona que ha sacado un fisicazo y ha quedado primero, no tiene por qué sentir que se está enfrentando a gente de muy bajo nivel, ¿no? E incluso ya yendo a cosas mucho más superficiales, tú tienes una foto, ¿no? con tu trofeo del primer puesto y luego tienes a otros competidores atrás, y si los competidores atrás se ven con un físico muy lejano al tuyo o muy lejano al que se debería tener una competencia más que al tuyo, es como dices, ya, ok, has campeonado, pero ¿contra quiénes? ¿No? Entonces, yo sí creo que se deberían seguir ciertas pausas. A ver, no existe un tiempo específico que debería entrenar cada persona antes de decidir competir o no, pero sí viendo más o menos cuáles son los físicos que sigues o que suelen presentarse en tarima, y viéndote tú mismo al espejo, ¿no? Como te ves, puedes más o Claro. menos ver si estás cerca o no. Entendiendo, obviamente, que si tú idealizas pues, a físicos que son campeones del mundo, probablemente no te veas así ni en unos años ni nunca, porque no sabes el potencial genético que tengas. Pero por lo menos compárate con el común denominador de gente que sale a tarima en los eventos que a ti te interesan, Tal ¿no? cual. Y otra cosa, una recomendación que yo le daría a la gente es que traten de ir a muchos shows de culturismo antes para decir si realmente les gusta, y también para ver cómo es la dinámica, ¿no? Porque mucha gente llega y está sorprendida. Yo lo he visto mucho en este evento. Yo traté de decirte a ti, a Cristian y a todos cómo era la dinámica, pero claro, había mucha gente que no entendía o sea, las comparativas. Luego era el T-Walk, ¿no? Que es el desfile personal, y la gente no sabía qué hacer. O sea, hubo mucha corrección por parte de los que dirigían el evento, digamos. De, oye, sal por favor, ponte a la derecha, quédate un rato al medio, ¿no? Y ese tipo de cosas no es que ensucian la competencia, pero sí hacen que se te baje puntaje, ¿no? Porque demuestra también inseguridad y todo. Entonces, al ver shows previamente, ya tienes una idea de cómo funciona la cosa, y obviamente tratar de que sean shows de la misma federación en la que tú compites, ¿no? Porque claro, tú compites en WNF, que es la Liga Natural, vas a un show de IFE, y normalmente lo que ves son físicos por encima de los que tú vas a conseguir, porque obviamente no hay, en tu caso no hay uso de fármacos. Y por otro lado, las poses no son las mismas. Entonces te puede confundir un poco. Mm. Pero en líneas generales yo creo que sería llevar un buen tiempo entrenando para tener un buen físico. Normalmente también es haber experimentado una DEFI previamente para saber lo que es lidiar con eso y empaparte un poco del mundo competitivo, ¿no? No tienes que ir a un evento tal vez, pero por lo menos comerte eventos en YouTube, ahora que tenemos todo en internet, ¿no? Eh, yo voy a dar mi opinión luego, pero ¿cuáles son tus perspectivas ahora a futuro? Luego de haber tenido este debut soñado, digamos. Mira, yo justo en el bajón de la motivación que tuve con el entrenamiento y con en línea general, así siendo sincero, pues yo dije, ¿sabes qué? Voy a salir a competir acá.
si es que salgo a competir otra vez, ¿no? La verdad que la motivación la había perdido tanto como competidor, que ni siquiera era competidor. O sea, Ujú. iba a debutar, pero yo decía, pucha, esto será para mí. Claro. No sabía, ¿no? Pero ahora, no cuando recibí el premio, sino cuando pisé tarima. O sea, Ujú. cuando pude posar al frente de bastante gente, mostrar mi físico, mostrar mi trabajo, mostrar la chamba que había hecho contigo. Y fue ahí donde dije, bueno, capaz después de haber mostrado mi físico en tarima, fue el determinante para que yo sepa que voy a volver a competir. O sea, estaba seguro. Así que último, voy a volver a competir. Porque esa experiencia no se repite. Y de Ujú. hecho, justo mi mamá me lo dijo, tú me lo dijiste, Maripaz me lo dijo, Bruno me lo dijo, Cristian me lo dijo. Es como que, oye, men, saliste brutal. O sea, por más que, no sé, no a nivel de físico, sino a nivel de motivación, a nivel de ganas de estar ahí, ¿no? Y eso no me había pasado ni siquiera posando frente a un espejo, posando frente a un pata. Es como algo distinto, que como competidor tienes que vivirlo. Entonces ahora, a futuro, yo me veo compitiendo acá en 2, 3 años o lo que sea suficiente como para volver a salir a tarima y mostrar un físico que pueda ser competitivo no solamente a nivel nacional, sino pues a nivel internacional. Y obviamente ya ahora estoy buscando en varios años, capaz menos, hacerme pro, ¿no? Que eso obviamente es mi otro objetivo, ¿no? Mi no objetivo. Sí, lo que has dicho es muy real. Yo también la primera vez que me preparé no me veía, ¿no? De hecho, incluso yo he competido 4 veces. Tercera, cuarta competencia en el backstage. Bueno, yo también soy bien dramático. Le decía a María Paz, no voy a salir. No voy a competir, le decía, vámonos. Pero yo veía a los otros competidores y le decía, voy a quedar último. O sea, no me quiero humillar así, digamos, ¿no? Y luego salía y es que o sea, la sensación de salir, pisar tarima, ver, ¿no? Las luces, el jurado, gente, escuchar que la gente te apoya, es brutal. Es como que te llena así de vitalidad. Y cuando eso, o sea, hay que saber perder, pero cuando eso se suma a que sientes que se están comparando con los mejores, que te sientes al medio, que estás como... No te quiero decir peleando con otros porque siempre hay que tener deportividad, pero peleando en el buen sentido, ¿me entiendes? O sea, luchando como por quién tiene el mejor físico. Ujú. Es bien chévere. Y saber que entran ciertos detalles tan mínimos en elegir quién puede quedar campeón y quién no, es bien bacán. Y de hecho, cuando te luchas un Carnet Pro, que yo he estado en esas, o sea, hay un incentivo aún más grande, ¿no? Porque es como, literal, es pasar de la liga amateur a pasar a la liga profesional, que es un nivel de exigencia mayor y sabes que, o sea, es como, ya me hice pro, ahora que sigue, no, ahora sigue hacer podio al menos en en los campeonatos profesionales. Y cada vez tienes como objetivos un poco más específicos y al final el culturismo natural está creciendo de tal forma que no me sorprendería que en unos años haya una especie de Olimpia natural en Sí. donde en estos shows pro pues, clasifiquen los mejores a este Olimpia natural y se dé, pues, ¿no? Que ya sería un nuevo nivel a aspirar. Entonces, nada, tú sabes o sea, ya lo hemos hablado, ¿no? Vamos ahorita, ya estamos afrontando un volumen. La idea es ver cómo responde tu cuerpo a este volumen. O sea, no siempre es lo mejor amarrar competencias, como que competir todos los años seguidos, que es algo que yo he hecho, porque no te terminas muchas veces de recuperar de la competencia anterior y el margen de músculo que puedes meter no es el mismo en 6 7 meses que duraría un volumen entre competencias que el que podrías meter en un año y medio, pero nunca se sabe. Así Igual es. al final, no, o sea, no hay presiones por mi parte, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona tu físico justamente para ver qué tan competitivo puede ser a corto, mediano y largo plazo. Y obviamente ya es apuntar, o sea, ya hemos quedado en primer puesto en tu categoría y es apuntar a o bien ganar un absoluto o ya, como tú dices, ser muy competitivo a nivel profesional o a nivel internacional, mejor dicho, ya persiguiendo objetivos más ambiciosos y sin dudas lo vamos
a conseguir. Eso es. ¿Cómo ha sido tu vida fuera del escenario? ¿Cómo has compaginado el entorno familiar, amigos, entorno social, todo eso con la prepa? ¿Te ha sido difícil? ¿Te ha sido fácil? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es más duro que solamente el hecho de llevar un plan de alimentación como tal. La prepa es un plan de alimentación, un volumen de entrenamiento adecuado, es tener las pautas de tal cosa a la medida, es hacerlo durante varios meses. Y en realidad fue llevadero al punto en donde no me estresaba por no hacer las cosas que los demás hacían. Ujú. Por ejemplo, no sé, ir a comer al restaurante con mis papás y no me molestaba pedirme, no sé, un cafecito y conversar con ellos. Claro, Pero ellos no lo veían así. Ellos lo veían como que, oye, ¿por qué no quieres comer con nosotros? claro. No, me encantaría comer con ustedes, pero ahorita estoy en preparación. Entonces llegó un punto en donde ellos lo entendieron y fue mucho más fácil tanto para ellos como para mí. Al igual que mis patas. Pero mis patas son más como, saben, pues, lo que conlleva llevar una preparación. Ujú. Entonces es mucho más fácil, pues, llevarlo con ellos, pero igual está el esfuerzo y la tentación de todo lo que piden. Imagínate 6 patas en mi cole pidiendo 5 de ellos comidas distintas, Claro. ¿no? Y tenerlas todo al frente tuyo y tú sacar tu tupper con verduras y pollito y arroz y comerlo tranquilo. Y yo lo hacía. Pero ya ellos no me veían como el raro. ¿Ya? Ujú. Que tal vez con otro grupo de amigos que recién conocía, imagínate, era como que, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué sufres así? Y es que uno no sufre así. Es lo que decide. Yo creo que eso es lo que suele pasar en una preparación, ¿no? Pero pasan varias cosas. Yo me acuerdo la primera vez que me preparé, que fue acá en Perú. Claro, al comienzo vas renunciando a cosas que hacías antes. Yo, por ejemplo, ya justamente cuando comencé a prepararme había dejado bastante de lado las juergas, pero obviamente no se me iba a ocurrir juerguear, entonces por ese lado no había ningún problema. Pero sí me pasaba que iba diciendo que no a algunos planes, ¿no? Sobre todo los que implican amanecidas, sabiendo que al día siguiente tenía un entrenamiento demandante. Y ya no es simplemente el hecho de sentirte mal en el entrenamiento, es que ya no sé si te pasaba lo mismo, pero cada entrenamiento es como una lucha, entonces Sí, no quieres que baje tu rendimiento por nada del mundo porque sabes que eso te va no solamente a afectar en cuanto probablemente al mantenimiento de la masa muscular, sino que psicológicamente te va a tocar el hecho de ver en tus apuntes que tu rendimiento no solamente no ha mejorado, sino que ha caído un poco. eso. Y, y en mi segunda prepa, que la hice estando en España, me di cuenta que el círculo es bien importante, ¿no? Sobre todo que sin querer, cuando estás ya en competencia, en preparación, te comienzas a juntar poco a poco con gente que también esté en ese mood, digamos. No necesariamente que se está preparando, pero que se ha preparado. Entonces ya no es gente que te va a juzgar, ¿no? Y es algo que yo te dije también la primera vez que al comienzo, cuando, no sé, te tiras un posing en el baño del gimnasio, cuando te cuidas por encima de lo que se cuidan las demás personas, la gente piensa que eres rarito, pero ya cuando realmente estás en un punto de competencia, la misma gente que te ha visto en ese proceso te comienza a respetar bastante, ¿no? Y te la comienzan a subir, te sueltan comentarios chéveres, también hay los que no, que se jodan, pero o sea, los que sí te suman bastante. Y incluso con el crecimiento de las redes sociales también pasa que subes algo y te comienzan a seguir personas que también compiten, te dicen, oye, estás brutal, que no sé qué cosa. Tú también comienzas a darle comentarios positivos a las demás personas y te das cuenta que hay una comunidad grande, ¿no? Sí. Creo que en España pasa mucho más de lo que pasa aquí en Perú. Aquí en Perú está pasando. De hecho, me ha parecido lo caso quedar para entrenar con gente que ha competido en el campeonato, habernos juntado todos, haber coincidido todos en el gimnasio ahí en Cusco. Son cosas que yo no vivía desde que había regresado a España. En cambio, ahora está pasando acá y yo creo que a raíz de este primer evento va a haber un crecimiento exponencial del culturismo natural y de la comunidad que está atrás de esto. Eh, pero sí, yo creo que se puede compaginar con el estilo de vida, pero a veces incluso la prepa, no te voy a decir que te sirve para ver quién es tu amigo y quién no, porque esas son tonterías, pero sí eh, cierra un poco más tu círculo, en el sentido de que te das cuenta de quiénes realmente te apoyaron independientemente, o sea, quiénes eran tus amigos que te apoyaban en la prepa independientemente de la situación en la que estabas y quiénes son los que solo estaban como
por los plancitos y cuando ya no podías esos plancitos se abrían, ¿no? Tal cual. Que no significa que no sean tus amigos, pero significa que tu círculo se va cerrando un poco más y creo que también es parte de ir creciendo, ¿no? Sí. Y uno como atleta, pues al final es como no puede salir de ese círculo así nomás. Claro. Y es importante. Y el soporte que tienes por parte de tu familia, por parte de los amigos, es vital. Y es bonito además. Y es bonito cuando te siguen por todo ese proceso y luego te ven en lo más alto, ¿no? Eso es como... O sea, no solamente tú sientes que ha valido la pena, sino que las personas que te han estado contigo también sienten que ha valido la pena y entienden un poco más todo el proceso que has pasado y ya para futuras competencias, si antes estaban un poco inmersos en el asunto, ahora lo están más, ¿no? Están como más en sintonía contigo. Porque ya vieron cuál fue el proceso, vieron cuál fue el resultado y ahora saben que estás en un nuevo proceso buscando algo más, un resultado más grande, digamos, y están contigo en eso. Y es un tema que todavía tengo que conversar con mis papás. Es que lo que pasa es que ellos ya están en las últimas semanas como, ya, por fin vas a salir de esto. Claro, Ya, claro. no es que voy a salir de esto. O sea, por fin voy a salir a competir. No es que vaya a salir de todo el estrés, no, no. Por fin voy a salir a competir. Eso es lo que tienen que... Claro. Y un día yo les reclamé y les dije, ustedes tienen que apoyarme, no solamente por el hecho de que me aplaudan por no comer esto y pues seguir el plan, sino pues apoyarme en el sentido de pues motivarme a nivel de, o es como que no tanto no mostrarme la comida o invitarme a hacer cosas que pues puedan perjudicar mi sueño o lo que sea, sino como pues sentirse felices por lo que estoy haciendo, ¿no? Que al final es como que es a veces un poco controversial, yo creo que con los padres de familia, porque claro, te ven más cansados y dicen, oh hijito, ¿estás comiendo bien? Claro. Es como que sí estoy comiendo bien, estoy comiendo menos, estoy comiendo bien, me siento bien. Pero ahora lo que tengo que conversar con ellos es el hecho de que ya logré mi objetivo, que de hecho el objetivo fue mayor de lo que yo pensé, y ahora tengo otro. Claro. Y este otro va a ser más grande. Y esto va a conllevar a que pues siga todavía en el círculo y en el mundo pues del culturismo y el plan de alimentación, etc. Yo creo que es por el hecho de que es un deporte que se conoce cada vez más, pero aún no se conoce si lo comparamos pues, con el fútbol, con el básquet, que lo que tienen que sentir tus papás, que ya lo van a ir sintiendo poco a poco, y en general tu círculo, es que, bueno, acá en Perú el fútbol peruano es un poco distinto, pero en otros países o en general es como, mi hijo es futbolista, vive eso, en nuestro caso no vivimos de esto, pero lo voy a apoyar porque es como si fuese, es su trabajo al final, ¿no? En nuestro caso no es como nuestro trabajo, pero es el deporte que hacemos, entonces no es que ya pasó esa etapa, ¿no? O sea, es como, Claro. mi hijo ya está en su etapa, compite y acaba esa etapa, o sea, a veces pasa cuando no te gusta. Pero cuando te das Claro. cuenta que te gusta es como... No es el típico de no es una etapa, mamá. Es como... voy a seguir en esto porque me gusta. ¿No? O sea, lo disfruto. Y ellos ya solo se van a dar cuenta, en verdad. Vas Sí, a ver que sí. sí, sí. Y eso claro, de llevar como esto como un trabajo, Ajá. me ha pasado a mitad de la prepa que me he dado cuenta que hasta me arreglaba para ir al gimnasio. Claro. Es como que es mi oficina. Tengo que ir arreglado. No puedo ir así nomás. Ya tienes un outfit y todo. Sí, todo. Cuéntame qué tal la comida post competencia, si es que fue como te lo imaginaste, y qué tal la semana en general post competencia. Yo salí a competir, estuve bombeando desde la 1 de la 1 de la mañana, desde la 1 y media de la tarde hasta las 9 de la noche, creo. Claro. Porque salimos de ahí a las 10 de la noche. Y fuimos a... Teníamos un plan para ir a comer pastas, que de hecho era a las 6 de la tarde, pero como se ganó la categoría, pues pasé al overall y demoró mucho más. Claro. Entonces ahí mi mamá y mis tías estaban como que, "Oye, me muero de hambre, quiero irme". Pero justo salí un rato y les dije, vamos a quedarnos un rato más porque he ganado. Claro. No me mate, pero he ganado. Así que tengo que salir a la otra ronda para ver si es que gano el overall, ¿no? Entonces salimos y todo y fuimos a comer papachos, que era lo único que estaba abierto. Porque era papachos o comer cuy. Claro, ahí nosotros nos separamos, pues, ¿no? Yo me quedé un rato más en el evento. Sí, así es. Entonces, claro,
mi tía bajó y ya se había ido Mr. Cuy. Y le dijo, creo que no me provoca comer cuy ahorita, ¿no? Claro. Pero comer una hamburguesa, unas papas, por ahí. Entonces al costado estaba Papachos. Entonces subimos a Papachos, justo cerrada eso de las 12, perfecto. Me pedí una hamburguesa que yo pensé que iba a estar más rica, ¿para qué? Pero igual, locura. Después de la semana de Peak Week y todo, en Claro. general, una locura. Una cantidad de, De sabores que no de sabores que experimentabas. no experimentaba hace un montón. Y en general, en torno a la semana post-competi, pues ya yo había quedado con varios patas en salir a comer. Un cevichito, comí unos tallarines, comí lasaña, y ahí mi papá hizo las alitas que son brutales. Entonces, pude escoger las comidas que más extrañaba durante esta semana Ujú. para pautarlas y que aún coincidan dentro de mis cals. Eso es Es importante, importante. que se trata de disfrutar, pero eso no es sinónimo de desbandarse, porque hay que Eso. entender que el cuerpo está muy receptivo a lo que tú estás comiendo en esos días en los que viene pues de haber estado bajo mucho estrés y bajo un déficit bastante agresivo, o más que agresivo, una baja disponibilidad energética, y meter un exceso de calorías muy grande durante todos los días después de la competencia puede llevarnos a una recuperación de la grasa perdida muy rápida, que a veces no es lo mejor porque nos fuerza a muy temprano tener que hacer un recorte de nuevo, ¿no? Ujú. Entonces yo pienso igual que tú, o sea, hay que disfrutar las cosas, ya no tienes un parámetro de dieta tan cerrado, pero siempre con cabeza para no excederse tanto, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo que justo te dije, Diego, ya sabes que quiero 2 semanas de break, ¿no? Claro, Dos claro. semanas así, voy al gimnasio, sé lo que me gusta, porque claro, estaba en la etapa en la que no disfrutaba tanto entrenar. Ajá, Entonces, al tercer día, te escribí y te dije, men, ¿cómo es? claro, Ya, quiero el meso, quiero el tal. sí me Entonces, acuerdo. no, se recuperó al segundo o tercer día, ¿no? O sea, las ganas de entrenar. Y yo ahorita voy a entrenar y soy un niño en el gimnasio. Es que sí te entiendo porque a veces es como algo que se pierde mucho con la prepa, es la típica cosa que pasaba cuando yo era más chibolo, que es hoy día me he despertado y me provoca hacer pecho o bíceps. Sí, En cambio ahora es como, claro, te puede provocar hacer pecho o bíceps, pero en tu papel dice que te toca pierna, entonces vas a ir a hacer pierna. O no sé, me toca pecho y digo, uff, esa máquina, ¿cómo se ve? Pero te toca otra cosa, entonces Así es es. como, tienes que seguir una hoja de ruta. Y a veces es bueno, sobre todo ya después de competir, tomarte unas semanas como para hacer lo que quieres en el gimnasio, ¿no? Pero en tu caso ya te ganó el dengue por Sí, retomar la olvídate. plani y ya, bueno, ya a partir de ayer has comenzado un nuevo mesociclo y ya con las calorías oficiales de volumen. Hoy toca pool. Hoy toca pool. Eh, ya para cerrar, cuéntame, ¿qué errores consideras tú que puedes haber cometido a lo largo de la preparación y qué lecciones te dejan estos para próximas preparaciones y que también le pueda servir a la gente que nos escucha justamente para evitar pues, repetir esto, ¿no? Yo creo que la primera, bueno, obviamente la principal, es no seguir al pie de la letra no solo el plan, sino lo que te dice tu preparador. Mm. Por ejemplo, en el posing, yo pude haber sacado mucho, mucho más partido del posing de lo que ya le había sacado en tarima. Entonces, el primer punto. Otro error, pues, que tuve en la prepa fue no organizarme tan bien digamos que a la mitad de la prepa. A veces tenía que meter 4000 pasos a las 11 de la noche y terminaba de hacerlos a las 12:30. Paso. Pasa, pero es como que vaya varios días que pasaba y eso no puede estar pasando, especialmente en una prepa, Ujú. cuando quieres conciliar bien el sueño, totalmente. Un error que no pasa, por ejemplo, es que te quede comida al final del día, eso no suele pasar, pero lo que sí pasa, y yo les recomiendo mejor dicho, que eviten y se ordenen, es estructurar el horario de comidas, ¿no? Pues vean qué momento del día tienen más hambre, qué momento Claro. del día tengan menos hambre y ordenen la cantidad de comida a nivel de volumen, como de cantidad de fibra, pues para que coincida, ¿no? Y no pasen hambre al final del día, ¿no? Eso que dices que no llega, que lo de la cena, en volumen sí te pasa, que a veces has tenido un día muy agitado y de la nada, tienes que clavar 1800 calorías de cena y es costoso. Voy a ver. Pero es costoso, pero nada, no hay nada que con un orden no se pueda prever, digamos. Sí. Y lo del posing tal cual, o sea, a ver, tú has posado excelente,
Es verdad que siempre puede salir un poco mejor. Es verdad que casi siempre en cualquier aspecto de la vida se puede hacer todo un poquito mejor, pero igual tienes que sentirte satisfecho con Totalmente. cómo has posado y en general con cómo ha salido todo. Mm. Nada, ya con esto hemos cerrado básicamente todo lo que queríamos tocar en esta sesión. Me dijiste que querías decir algunas palabras. Nada, Sí. todo tuyo. Nada, bueno, justo en Tarima no tuve la oportunidad de agradecerle a todas las personas que me han apoyado y han estado detrás de mí en esta preparación. Así que quiero agradecerle a mi familia, a mis amigos, a Diego especialmente, a María Paz, a Bruno, a Cristian, que ha sido parte también es parte del equipo y nos ha ayudado pues, muchísimo. Y a todas las personas pues, que han estado ahí para apoyarme, tanto amigos de la universidad, amigos del colegio, colegas. Verdad que estoy totalmente agradecido con ellos y espero pues sacarles algún triunfo nuevo en futuras preparaciones que ya veremos cuándo será. Pero nada, muy, muy agradecido con ellos. Sin duda, hermano, nada que agradecer y vamos por más. Eso es.